Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la civilización romana. Vamos a hablar acerca de los primeros pueblos itálicos, el origen del pueblo de los romanos y la historia de la fundación de Roma. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El actual territorio italiano ha sido habitado desde tiempos prehistóricos por los seres humanos, desde aproximadamente hace 850.000 años atrás, con evidencias arqueológicas como por ejemplo el hombre de Grimaldi y también cambios en la geología del territorio italiano. Esto provocó la aparición de montañas, de lagos y de ríos. Durante la época neolítica aparece la cultura de la cerámica cardial, la cual vino desde el oriente y estaba compuesta por cazadores y recolectores, los cuales se establecieron en la Europa mediterránea. Tras varios siglos aparecen construcciones megalíticas y también aparecen culturas que trabajaban el cobre, como por ejemplo las culturas de Remedelo y Rinaldone. Durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro aparecen por todo el territorio italiano diferentes culturas de la vieja Europa que habitaban el continente antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos. Estos pueblos serán los antepasados de los llamados pueblos prerromanos. Algunos de estos pueblos fueron las culturas de Osieri en la isla de Cerdeña, la Polada en la isla de Córcega y la cultura apenínica en Italia central. Durante la Edad del Bronce comenzó la llegada de los pueblos indoeuropeos, los cuales se fueron mezclando con los pueblos que ya habitaban en la península itálica, dando origen a nuevas culturas por todo el territorio italiano. Así aparecen pueblos como por ejemplo los oscos, los umbros, los latinos, los faliscos, los italiotas o los celtas. En su periodo protohistórico, es decir, de transición entre lo que es la prehistoria y la historia, estos pueblos van a desarrollar la metalurgia y también se van a extender por toda Italia bajo una idea cultural basada en guerreros y dioses de carácter patriarcal. Estos pueblos eran los indoeuropeos, que venían desde el este y después de 4 oleadas migratorias se establecen finalmente en el territorio italiano. De esta manera, Italia se convierte en una de las regiones de Europa más densamente pobladas en épocas prehistóricas. Sin embargo, el componente cultural de lo que es la vieja Europa no desaparece, porque aún se mantienen culturas como la de, por ejemplo, los etruscos, los retios, los picenos, los sicanos, los elimos o los sardos. Todos estos pueblos fueron importantes, pero los principales en el devenir de la historia universal fueron los latinos y los etruscos. Estos dos pueblos van a constituir la semilla que dará origen más adelante a la civilización romana. Los latinos fueron uno de los primeros pueblos indoeuropeos que llegó al territorio italiano, y ellos se establecieron en la región de Lacio, que es la zona central de Italia. Roma fue en un principio una de las muchas aldeas que este pueblo tenía sobre la región. Los latinos hablaban latín y por ello a los romanos más adelante se les conoció como latinos, incluyendo todo lo que ellos influenciaron.
Los latinos eran rurales y campesinos con asentamientos fortificados, los cuales colaboraban entre sí. Esto provocó la aparición de confederaciones o de ligas que tenían características religiosas, comerciales y también militares. En esta antigua fase, Italia central era llamada Latium Vetus y sus poblados estaban bajo el dominio de Alba Longa, una población que constituyó la llamada Liga Albana en torno al santuario de Júpiter en el monte Albano. Posteriormente, Alba Longa sería destruida por los romanos en el siglo VII a.C. y los demás poblados latinos serían dominados finalmente por ellos. Pero antes de que todo esto sucediera, los latinos tuvieron muchas características que fueron la base de las costumbres romanas. Ellos eran rurales, patriarcales, y también su religión era naturalista y era muy amplia con diferentes animales sagrados, como por ejemplo el pájaro carpintero, la serpiente, el jabalí o el lobo. Todo esto más adelante evolucionó en el concepto de paganismo romano. Los latinos desde el siglo VIII y el siglo VII a.C. comenzaron a tener influencias de pueblos griegos y etruscos, de norte a sur respectivamente. Estas influencias provocaron que los latinos alcanzaran un elevado nivel de desarrollo en lo que tiene que ver con el arte, la política, la guerra, la religión, el alfabeto y principalmente las leyes. Justamente, Roma fue la primera ciudad latina que desarrolló un sistema jurídico que unió la tradición latina, la religión y la moral en un solo código conocido como la Ley de las 12 Tablas. Este código reunió conceptos de honor, de lealtad hacia el Estado y hacia la familia. Esto fue decisivo en la historia universal, porque se convirtió en la base de la jurisprudencia en gran parte del mundo contemporáneo. La unidad de los pueblos latinos fue posible gracias a la religión, que ordenó su política y su moral. Esto permitió la unidad lingüística y el progreso común, cuando estos pueblos recibieron la influencia de los griegos y de los etruscos. Alba Longa fue la ciudad latina más fuerte antes que Roma, y la misma dirigió a la Liga Latina. Esta unión existió entre el siglo VII a.C. y el año 338 a.C. Esta estaba compuesta por 30 tribus latinas, con Roma incluida. Sin embargo, en tiempos de la Roma republicana, hubo intereses romanos por dominar la Liga Latina, expulsando a Alba Longa. Hacia el año 493 a.C., los samnitas, que eran un pueblo itálico de origen indoeuropeo y que habitaban hacia el sur de Italia, ellos invadieron la región central de Italia, y Roma y la Liga Latina vencieron a los invasores samnitas, y luego Roma avanzó hacia el sur. En este tiempo Roma alcanzó mucho poder, y cuando intentó dominar a la fuerza a los latinos es cuando suceden las llamadas guerras latinas entre los años 498 y 338 a.C. La guerra acabó con la victoria romana e Italia central de esta manera pasó hacia su control. Los etruscos eran un pueblo que como tal no era indoeuropeo sino de la vieja Europa, cuyos orígenes exactos se debaten. Los etruscos habitaron el norte de Italia
sobre la actual Toscana, pero en determinados momentos su influencia cultural llegó al norte hasta el río Po y hasta Italia central en la región de Lacio. Los etruscos, mucho antes de la prosperidad romana y latina, ya eran una cultura avanzada que de hecho controlaba el Mediterráneo occidental, estableciendo puestos comerciales en las islas de Córcega y de Cerdeña. Los etruscos, en esencia, eran una confederación de 12 ciudades que compartían una misma cultura, religión, idioma y también sociedad, pero únicamente con fines religiosos, más no militares, pues cada ciudad controlaba a su ejército, su economía y a la política de cada una de estas ciudades se encontraba un rey. Esto fue una de las causas de su caída ante los latinos dirigidos por la ciudad de Roma. Desde el siglo IV a.C., los etruscos abandonaron su sistema monárquico por uno republicano, donde la mujer tenía libertad frente a los hombres. Por este motivo, los etruscos eran calificados como licenciosos y promiscuos por los romanos y también por los griegos, los cuales tenían un concepto de sociedad más patriarcal. Los etruscos desarrollaron el alfabeto y todo tipo de arte que incluyó la pintura, la escultura, la alfarería y la metalurgia, que fue la base del futuro arte romano. Los etruscos se enfrentaron a los griegos porque en ese tiempo estos últimos estaban colonizando el Mediterráneo occidental y para ello los etruscos buscaron una alianza con los fenicios. Pero en Italia los enemigos de los etruscos eran los latinos en el centro, los samnitas al sur y los celtas hacia el norte. Desde el siglo IV a.C., los etruscos fueron gradualmente conquistados por los romanos y muchas de sus características culturales fueron tomadas por estos. Ahora vamos a hablar sobre la fundación de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma se encuentra ubicada en la región de Lacio, en Italia central, a orillas del río Tíber. Esa región fue habitada por pueblos prehistóricos primero e indoeuropeos después. Los latinos, los faliscos, los oscos y los umbros, todos estos pueblos indoeuropeos, se establecieron en este territorio y fundaron asentamientos que con el paso del tiempo dieron origen a la ciudad de Roma y específicamente en las colinas de esta ciudad habitaron los latinos, por lo que Roma, propiamente dicha, fue fundada por el pueblo latino. Es bien conocida la leyenda de la fundación de Roma, pero la historia como ciencia no da crédito a esta narrativa, sino que se considera que el fundador de la ciudad fue realmente Lucio Tarquinio Prisco, un rey etrusco de origen griego que gobernó sobre el pueblo de los latinos. Sobre él hablaremos más adelante. La leyenda de la fundación de Roma es muy importante porque fue la base de la identidad romana. En el momento en el que Roma alcanzó un poder considerable, a pesar de todas las dificultades, los romanos consideraron que eran especiales, y para demostrar esto había que conectar las leyendas griegas con el origen de la ciudad de Roma. Quien realizó este trabajo fue el poeta romano Publio Virgilio Marón,
en su obra titulada La Eneida, que fue escrita en el siglo I a.C., como un encargo del emperador Augusto con la intención de glorificar el pasado de Roma. La Eneida cuenta que Roma fue fundada por Eneas el Troyano, el cual, después de la destrucción de la ciudad de Troya, escapó con su familia y sus leales colaboradores. Eneas era un semidios, hijo de Anquises y de Afrodita, el cual se había casado con Creusa, que era una de las hijas del rey Príamo de Troya. En el escape, su esposa muere y Eneas llega hasta Italia central en la región de Lacio. Allí conoce al rey latino que gobernaba sobre este pueblo homónimo y se casa con la hija de este llamada Lavinia. Pero antes de la llegada de Eneas, Lavinia se había comprometido con el rey Turno del pueblo de los Rútuli. Ahí hubo un conflicto donde los latinos y los troyanos vencen a los Rútuli y de la unión de Eneas y Lavinia nace Ascanio, fundador de la ciudad de Alba Longa. La última descendiente de Eneas fue Rea Silva, una virgen vestal o sacerdotisa de la diosa Vesta. En un sueño, el dios Marte abusa de ella y así nace Rómulo y Remo. El rey Amulio de Alba Longa ordena la ejecución de los gemelos, pero los soldados se compadecen y dejan a los niños en un cesto, que los va llevando por el río Tíber hasta un lugar donde una loba llamada Luperca los amamanta. Después, unos campesinos llamados Faustino y Acalarentia los recogen y los crían. Cuando Rómulo y Remo crecen, matan al rey Amulio y le devuelven el trono legítimo a su abuelo llamado Numitor. Posteriormente, allí donde la loba los amamantó, ellos fundan una nueva ciudad. Durante la fundación había una tradición muy sagrada en la que se trazaba una línea para evitar que los invasores invadieran la ciudad. Si la línea era traspasada en el momento de la fundación de la ciudad, los dioses ya no la protegerían. Remo cruzó esta línea en ese momento y por ello Rómulo lo asesinó. Triste por este acto, Rómulo llamó a la ciudad Roma en honor de su hermano fallecido y luego la gobernó dándole un orden urbanístico, social y militar, y también extendió su influencia por la zona de Lacio. Esto dio comienzo a la monarquía romana y de esta manera Rómulo fue su primer rey.